Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada completamente distinta, pero muy versátil. Vean qué bonita. Y es completamente reversible. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 5 más 1. Entonces voy a montar 16 puntos. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Nos vamos a la segunda cadena, por lo tanto nos van a quedar 15 puntos. Y esta vuelta toda es de puntos bajos. En nuestra vuelta de base para esta puntada. Aquí tenemos la base. Una cadena al aire, volteamos y en el primer punto hacemos un punto alto. Nos vamos a saltar este punto y en el siguiente vamos a hacer 3 puntos altos sin terminar. 2, 3. Pasamos todos, cargamos hilo, pasamos todos y hacemos una cadena más. Nos vamos a saltar estos dos y en el tercero vamos a tejer un punto alto. Ahora nos vamos a regresar al anterior por aquí enfrente. Vamos a tejer otro punto alto. Nos vamos a saltar este punto, que es el que está vacío. Este tiene el inicio del dibujo. Entonces nos saltamos este y en este vamos a hacer otra vez 3 puntos altos sin terminar. 2, 3. Cargamos hilo y pasamos los 4 y cerramos. Y aquí tengo un error. Después de haber tejido estos dos, hacemos una cadena, solo en este, cuando hagamos la X, por el punto que nos estamos saltando. Entonces, vamos a repetir aquí. Pasamos los 4 y una cadena más. Nos saltamos estos dos y en este hacemos un punto alto. Cargamos hilo, nos regresamos al anterior, cerramos la X y hacemos una cadena extra. Nos saltamos un punto y en este punto hacemos otra vez 3 puntos altos sin terminar. Cargamos hilo, pasamos los 4 y hacemos una cadena. Y en el último hacemos un punto alto.
Esto es lo que tenemos. Hacemos una cadena al aire, volteamos, cargamos y hacemos un punto alto. Nos vamos a ir a este hueco y hacemos un punto alto y nos vamos a ir al hueco anterior y hacemos otro punto alto y una cadena. Siempre en el cruce, en la puntada de cruce, lleva esta cadena. Aquí en el hueco, entre ambas puntadas, entre ambos puntos altos, vamos a tejer 3 puntos altos sin terminar. Pasamos todos y hacemos una cadena más. Vamos a cruzar. Para este lado nos regresamos y tomamos desde acá, cruzamos y una cadena. En donde teníamos estos bloques, ahora lo vamos a hacer contrario. Aquí tenemos el hueco entre ambas y tejemos los 3 puntos altos. Pasamos los 4 y cerramos. Ahora vamos a cruzar aquí. Por acá. Nuestra cadena y nos vamos al primer punto y tejemos un punto alto. Y aquí está nuestro dibujo. Hacemos una cadena, volteamos y hacemos un punto alto de inicio. Tenemos cruz, por lo tanto, bueno, X más bien. Aquí nos tocan los 3 puntos altos sin terminar. Pasamos todos y cerramos. Ahora la X. Un punto alto por este lado. De aquí lo tomamos, lo subimos. Nuestra cadena. Nos tocan el bloque de los puntos altos. Cerramos y la cadena. Cruzamos por la izquierda primero, luego por la derecha y nuestra cadena. 1, 2, 3. Pasamos todos, cerramos y nos vamos al primer punto y tejemos un punto alto. Y vamos a tejer una última vuelta. Una cadena al aire, un punto alto y aquí nos toca la X. Nos regresamos, subimos la cadena extra, tejemos los 3 puntos altos sin terminar, cerramos la cadena
y nuestra cadena. 1, 2, 3, pasamos todos, cerramos y nos toca X. Una cadena al aire y en el último un punto alto. Aquí está nuestra puntada, vea qué bonita. Aparte se me hace súper divertida. Ven qué bonita se ve. Vamos a verla en grande. Aquí la tenemos. Por ambos lados, como dijimos, es igual. Y tiene una textura y un dibujo completamente diferente. Ojalá la disfruten, se diviertan y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.